Buenos días, licenciado. En esta ocasión vamos a ver sobre el petróleo, fuente de riqueza. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno, en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. A continuación veremos cómo se extrae el petróleo. Como primer paso tenemos localizar el yacimiento. ¿Pero qué es un yacimiento? El yacimiento es un lugar donde se origina de manera natural minerales, rocas o también se encuentran fósiles. Esto se da especialmente cuando se puede extraer o explotar algo, en este caso el petróleo. Como segundo paso tenemos la extracción o producción. Para extraer el gas o petróleo que se encuentra en el yacimiento, se emplean técnicas de perforación siguiendo los más altos estándares de seguridad. En esta fase centramos nuestros esfuerzos en obtener el máximo rendimiento de los yacimientos de forma eficiente y responsable, minimizando el impacto ambiental. Por ejemplo, construyendo infraestructuras verticales y garantizando la máxima seguridad en los procesos. ¿Por qué estos procesos deben ser seguros? Porque en el caso de que exista alguna falla, tanto en su maquinaria como al momento de estar extrayendo el petróleo, pueden existir derrames y estos derrames realizan lo que es una contaminación en su exterior, es decir, dañan el entorno que lo rodea. Continuemos. Aplicaciones del petróleo. El petróleo se lo utiliza como materia prima en toda la industria petroquímica. El 60% de sus productos químicos se los encuentra generalmente en el mercado, mientras que el 80% se encuentra en el sector orgánico, es decir, que proceden de las petroquímicas. Entre ellos se encuentran en abonos, plásticos, anticongelantes, detergentes, cauchos sintéticos, colorantes, explosivos, fibras plásticas, disolventes, entre otros. Estos son productos que se obtienen a partir del petróleo e incluso nos damos cuenta que son productos u objetos que utilizamos en nuestra vida diaria. A continuación vamos a ver en dónde se encuentran los derivados del petróleo. En esta ocasión vamos a empezar con la gasolina y otros combustibles. El derivado más claro y conocido del petróleo es la gasolina, siendo el principal combustible empleado por los métodos de transporte motorizados tanto públicos como privados. Es decir, todo automóvil requiere de gasolina y la gasolina tiene petróleo, a excepción de los automóviles que ya son cargados mediante electricidad. Ellos ya no usan gasolina, por lo tanto no se ven involucrados con lo que es el petróleo. Continuemos. Tenemos a lo que es el gas butano. El gas butano se emplea en cocinas o incluso en distintas industrias, debido a que este es un gas licuado que se genera a partir del petróleo. En pocas palabras, este gas es un gas licuado y lo utilizamos para las cocinas. También lo llegan a utilizar industrias para diversas actividades. También tenemos lo que es el asfalto. El asfalto recubre todas nuestras carreteras y es también un producto semisólido procedente del crudo. Concretamente es el residuo de la destilación del petróleo. Es decir, toda la calle que vemos en lo cual circulan los carros también contiene lo que es petróleo. Aquí también se encuentra presente lo que son los plásticos, que es uno de los materiales más utilizados hoy en día. El plástico suele, por norma general, si bien no siempre, ser un producto derivado del petróleo. Entre estos productos tenemos bolsas, envases, vajillas, elementos de cocina e incluso algunos elementos del mobiliario, entre otros productos más. Como se pueden apreciar en las imágenes, he puesto unos guantes, unas bolsas y como esos cubiertos que también son hechos de plástico. Finalmente también tenemos la botella. Continuemos. Como último derivado del petróleo de esta presentación son los fertilizantes. Aunque parezca extraño, el petróleo puede convertirse en una sustancia contribuyente al crecimiento de las plantas. Pero lo cierto es que tras varios procesos químicos puede llegar a transformar en una fuente de amoníaco similar al estiércol. Es decir, se crean lo que son abonos químicos que también tienen una misma función
como los abonos naturales, que son de las heces de los animalitos y también ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta. Recalcando que todavía existen algunos productos derivados más del petróleo, pero en esta ocasión he nombrado a los más importantes. Continuemos con el siguiente tema. A continuación veremos lo que son los polímeros. Los polímeros son un tipo de macromoléculas constituidas por cadenas de unidades más simples, llamadas monómeros, unidades entre sí mediante enlaces covalentes. Generalmente son moléculas orgánicas de enorme importancia tanto en el mundo natural como en el industrial. Entre estas moléculas se incluye el ADN en nuestras células, el almidón de las plantas, el nylon y la mayoría de plásticos. En un contexto más breve lo podremos definir como unas moléculas unidas de una manera más simple que pueden ser fácil de destruir o a la vez no. Continuemos para ver qué más nos dicen sobre aquello. Entre las características de los polímeros tenemos que los polímeros son malos conductores eléctricos, por lo que suelen emplearse como aislantes en la industria eléctrica. Un claro ejemplo de esto es cuando tenemos dos cables pelados y queremos unirlos. Se lo hace mediante un taipe o, si es que no sabían, también se puede usar fundas plásticas, debido a que estos son materiales aislantes. Es decir, que mediante ellos no se podrá disipar la electricidad que pase durante estos cables. Solo se mantendrá entre ellos, no se irá a ningún lado más. Otra característica también es que la temperatura es un factor importante en el comportamiento de los polímeros. A bajas temperaturas se tornan duros, frágiles, semejantes al vidrio, mientras que las temperaturas normales tienden a la elasticidad. Si la temperatura aumenta hasta su punto de fusión, algunos empiezan a perder su forma y otros pueden descomponerse. Vamos a imaginarnos un Bonais. Este también está hecho de plástico, por lo cual lo vamos a meter en la refrigeradora a bajas temperaturas y lo vamos a ver después de unas cuantas horas. Lo vemos, su contenido ya está duro, está hecho hielo, que al momento de tirarlo o aplastarlo con fuerza puede romperse, como nos dice aquí, semejante a un vidrio. Los vidrios también son frágiles, se rompen. Listo. Pero también a esa misma fundita plástica del Bonais la podemos elevar a una cierta temperatura y podemos estirarla hasta donde nosotros queramos. Pero si vamos más allá y a esa misma fundita le elevamos a la temperatura hasta su punto de fusión, esta ya llega a desaparecer su forma. Si le metemos toda a la candela que esté en punto de fusión, esta llega incluso hasta perder su forma horizontal y larga que tiene esta. Entonces, así podemos ver cómo se presentan los polímeros y cómo actúan mediante la temperatura. A continuación, vamos a ver la clasificación de los polímeros según su origen, su composición y su reacción a la temperatura. Para esto empezaremos con la clasificación según su origen. Se encuentran lo que son los polímeros naturales, polímeros sintéticos y polímeros semisintéticos. En los polímeros naturales nos dice que su origen es biológico, es decir, se producen de manera natural, como es el caso del ADN. Es una cadena. Los polímeros sintéticos son creados enteramente por el ser humano. Como se puede apreciar en la imagen, pueden ser los envases plásticos de shampoo, lociones, cremas, perfumes, y todos estos son hechos por el ser humano. Los polímeros semisintéticos son creados por transformación de polímeros naturales, es decir, aquí existe una poca intervención del hombre con la naturaleza. En este caso son las creaciones de las llantas. Por otro lado, también tenemos la clasificación según su composición, que abarcan los polímeros orgánicos vinílicos, polímeros orgánicos no vinílicos y polímeros inorgánicos. En los polímeros orgánicos encontramos a los que poseen una cantidad principal de átomos de carbono. En este caso, como ejemplo, he colocado lo que es la lana. En los polímeros orgánicos vinílicos son semejantes a los orgánicos, pero con su enlace doble de carbono. En este caso, un ejemplo de aquello es el teflón. Los polímeros orgánicos no vinílicos son creados por transformación de polímeros naturales, es decir, que es igualmente mezcla del ser humano, de la mano del hombre,
con la naturaleza. En este caso se podría decir que son también los juguetes que son hechos a base de plástico. Polímeros inorgánicos basados en otros elementos como el azufre, polisulfuros o el silicón o la silicona. Estos igual son fabricados para mejorar el cuerpo o la apariencia de una persona. Aquí, como se puede observar en la imagen, he colocado lo que son las siliconas. Continuemos. Finalmente, tenemos la clasificación según su reacción a la temperatura. Aquí se encuentra lo que son polímeros elastómeros, polímeros termoestables y polímeros termoplastos. En los polímeros elastómeros se deforma al aumentar su temperatura para recuperar su forma original. Un ejemplo de esto he colocado igualmente la llanta de un automóvil. En los polímeros termoestables nos menciona que cuando se eleva su temperatura se descompone químicamente, se deforma, es decir, no fluye el material. En este caso he tomado el ejemplo de un sartén. Colocamos en su interior mantequilla, encendemos, lo único que se diluye, se derrite es la mantequilla, más no el material, el objeto, que en este caso es el sartén. Finalmente, en los polímeros termoplastos nos dice que al elevar la temperatura se derriten y pasan al estado líquido, pero cuando se enfrían vuelven a pasar a estado sólido. Un ejemplo de esto es cuando vamos a unir tuberías plásticas. Calentamos el tubo para unirlo con otro y lo introducimos. Al momento de enfriar quedarán justos. Y muchas gracias. Esto ha sido todo con respecto a la exposición del día de hoy.